Bien, jóvenes, vamos a continuar con la segunda parte de la solución de este ejercicio. Tardó mucho en subir el video a YouTube, por eso se los envié tan tarde. Luego hubo un error, tuve que volverlo a subir y bueno, continuemos con donde nos quedamos. Recuerden que había dos cables y un resorte sosteniendo una masa, ¿sí? Y recuerden también que trazamos tres ecuaciones de equilibrio, por este lado, ¿sí? Con los datos de este sistema de cuerpo libre. Voy a borrarlo por completo porque necesito el pizarrón, es muy pequeño, para resolver este sistema de ecuaciones de 3×3. El correspondiente a la sumatoria de todas las componentes en X, la sumatoria de todas las componentes en Y y la sumatoria de todas las componentes en Z. Ahora borro, permítanme, toda esta parte ustedes ya la tienen. Ya lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema para obtener lo que nos pide. Nos piden cuál era la fuerza o la tensión que los dos cables que estaban por aquí estaban sosteniendo y cuál era la elongación S, ¿sí? El cambio de longitud que sufrió el resorte. Entonces empecemos. Voy a girar esto para... No, ahí está bien. Me voy a poner acá con brazo de maestra y voy a agarrar otro pincelín. Bien, veamos la ecuación correspondiente a las fuerzas que inciden en Z, en el eje Z. Todas las componentes en Z. Vean que pues tengo menos 90, lo voy a escribir aquí. Voy a poner menos, voy a poner aquí Z. Menos 90 libras más 0.6 que multiplica a la fuerza sobre el cable AC y que da 0. Única variable. Luego entonces, pues resulta relativamente sencillo despejar esa única variable, ¿sí? Voy a mandar este 90 de este lado, sumando, porque aquí está restando, y me va a quedar que FAC es igual a 90 libras, y luego ya nada más me va a quedar el punto 6 que multiplica al FAC, así que lo paso dividiendo entre 0.6. Entonces, 90 entre 0.6, voy a sacar mi calculadora para ver cuál es la fuerza que tolera el cable FAC. 90 entre 0.6 igual. Son 150 libras, ¿sí? Y eso es lo que tolera la tensión o la fuerza que tolera el cable FAC. Bien, pero no nada más nos interesa ese. Vamos a ver dónde está FAC. Aquí, en la sumatoria de todas las fuerzas que inciden en el eje S, en el eje X, para el sistema que estamos estudiando. Entonces decimos, para X, 0.5 FAD, 0.5 FAD es igual, pues que es igual, menos 0.8 FAC, 0.8 FAC, y esto nos debe dar 0 para el equilibrio. Como ya conocemos FAC, la podemos sustituir aquí y podemos encontrar FAD, despejando. FAD es igual, como es negativa pasa del otro lado positiva, 0.8, y como es FAC, pues ya voy a poner 150 libras, ¿verdad? En lugar de FAC. Entonces, al quitar esto, solo me queda el 0.5 multiplicando a FAD o FAD. Entonces lo paso a dividir entre 0.5 y resulta que FAD resulta de esa cuenta, que es lo mismo que 150 por 0.8 igual entre 0.5 igual 240 libras es lo que está soportando
el cable FAD. Soporta mucho más. Bien, ya conocemos a FAD, su fuerza, y FAC, ¿recuerdan los cables y la fuerza que había sobre ellos? Bien, la tensión que están soportando, pero nos falta ahora encontrar cuánto se estiró o se elongó el resorte. ¿Dónde está el resorte? Ah, está en las componentes, en la sumatoria de las componentes en Y. Entonces voy a poner aquí Y. Escribiría lo de las componentes en Y. 50 libras por pie, que multiplica a la gran S, menos 0.866 FAD, y eso me debe dar igual a 0. Como yo conozco FAD, la acabamos de calcular, solo tengo esta incógnita y la voy a despejar, porque además es lo que me pide el problema. ¿Cuánto se estiró el resorte? Y esto representa el estiramiento del resorte, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo que la longitud final menos la longitud inicial, es decir, el cambio en la longitud. El cambio en la longitud. Entonces, el cambio de la longitud es la elongación del resorte o el estiramiento del resorte. Así pues, hagamos S. Voy a poner más para acá. S, es esta S, es igual. Como esto es negativo, lo voy a pasar sumando, ¿sí? Entonces voy a poner 0.866 por FAD, pero no voy a poner FAD, voy a poner el valor de FAD, que es de 240 libras. 240 libras. Y luego dice aquí, esto, una vez que quite esto, me va a quedar nada más 500 libras libras por pie, que multiplica a S. Entonces todo esto lo voy a pasar a dividir. Paso primero el 500, perdón, y luego las unidades las voy a pasar por partes, ¿eh? Los pies que están dividiendo los voy a pasar a multiplicar de este lado. O sea que aquí voy a poner por pies. Y las libras que están multiplicando, bueno, los pies dividían, pasan multiplicando. Las libras, como están arriba, multiplican al 500, entonces voy a pasarlas a dividir entre libras. Noten ustedes que tengo libras arriba y libras abajo. Y sabemos que cuando están dos del mismo tipo y del mismo tamaño, arriba y abajo, se dividen para dar 1, con la única excepción del 0, ¿verdad? 0 entre 0, eso no da 1, no está definido, pero libras entre libras sí da 1 y ya no nos estorban. Solo nos quedan pies y está bien porque la elongación, el estiramiento tiene que estar dado en medidas de longitud y pies son medidas de longitud. Así pues que decimos que S es igual, y ahí ya no me deja, ahí está, lo voy a bajar para que se vea, es igual a lo que dice esta cuenta, que es 0.866 por 240 entre 500. Y eso me da que se estiró 0.41568, para exagerar, pies, o 0.42 pies, ¿sí? Casi medio pie, un pie son 32 centímetros, se estiró casi 16 centímetros, tal vez 15, 14, algo así se estiró. Bien, esta es la tercera respuesta que nos piden. Las dos fuerzas sobre los tensores y la elongación del resorte. Gracias, esta fue la segunda parte del video. Me quito para que vean todo y lo puedan copiar y estudiar en sus casas. Mañana les envío otra clase. Vayan haciendo la tarea correspondiente a estas clases. Bye, lindos.